En el capítulo anterior vimos cómo algunos afroamericanos se plantearon la cuestión de tener su propia nación independiente de Estados Unidos. Pero como contrapartida a eso también podemos hablar de otro separatismo, uno que es impulsado por eurodescendientes. Este movimiento es relativamente nuevo, comenzando en la década de los 80 del siglo pasado. Nacido el movimiento identitario eurodescendiente, esta postura es el reflejo de la decadencia de dichos movimientos. Ese tipo de activismo había surgido en el sur de Estados Unidos como respuesta a la emancipación. El gobierno federal de esa época logró reprimirlo exitosamente al mismo tiempo que toleró la institucionalización de un sistema de castas en ese territorio. La era que va desde 1877 hasta 1901 es llamada el Nadir. Durante esta época, muchos de los derechos ganados por los ex esclavos se perdieron, entre ellos el derecho a votar en muchos estados del sur. Con la llegada del siglo XX hubo una migración masiva de los ex esclavos hacia otras zonas del país, especialmente al norte industrial. A eso hay que sumarle la llegada masiva de inmigrantes de zonas de Europa con culturas marcadamente diferentes a la población nativa mayoritariamente de ascendencia británica y protestante. Esto provocó tensiones sociales fuertes y el renacimiento de los grupos identitarios. Pero a diferencia de la vez anterior, estos aparecieron en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos, llegando a tener el poder político en Indiana y una influencia importante en Arkansas, Oklahoma, California, Georgia, Oregon y Texas. Así que en la década del 20 este ambiente social provocó que se aprobara legislación que limitaba fuertemente la inmigración. Este fue el punto más fuerte de los grupos identitarios en Estados Unidos. Ya para la década del 30 su poder estaba en caída libre por la corrupción interna y el desprestigio que sumaron por muchas de sus acciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial estos grupos se habían vuelto marginales. Desde su misma fundación, las ideas que podemos caracterizar como racistas fueron mayoritarias en la población estadounidense y se mantuvieron así, influyendo en la sociedad y el Estado hasta el día de hoy. Pero los grupos políticos impulsados por estas ideas son un tema aparte, justamente el tema que toca este video. Si bien hubo un periodo de otro renacimiento específicamente en el sur de Estados Unidos durante la era de los derechos civiles, estos grupos nunca volvieron a alcanzar la influencia y el poder que una vez tuvieron. La fragmentación y la automarginación los caracterizó. Aparecieron muchas tendencias distintas que ponían énfasis en diferentes elementos de la identidad que decían apoyar. Algunos tenían una visión más cristiana, otros más nativista, otros más política, etc. Como dije al principio, ya para la década del 80 del siglo pasado, algunos miembros o simpatizantes de estos grupos habían llegado a la conclusión de que era imposible cambiar las nuevas condiciones dominantes en Estados Unidos. Así que comenzaron a plantearse la idea de la creación de un país independiente donde pudieran vivir según sus ideales. Esto fue impulsado por grupos identitarios establecidos. Entre los primeros que lo propusieron podemos hallar a Richard Butler y a Robert E. Miles. La idea consistía en que grupos e individuos identitarios migraran hacia el noroeste de Estados Unidos y a través de un crecimiento demográfico rápido pudieran tomar el control de esos estados para luego separarse del país. Otro de los que apoyó el proyecto fue el identitario Robert J. Matthews, o Robert Matthews, miembro del grupo militante The Order. Matthews migró al estado de Washington, pero fue muerto a manos de los agentes federales luego de una larga búsqueda por haber estado involucrado en varios robos y asaltos. Sin embargo, la principal figura que se relaciona con esta idea fue Harold Covington. Luego de haber sido miembro de varias organizaciones identitarias, se dedicó a impulsar la idea de un estado separado para eurodescendientes con su grupo Northwestern Front. Además fue autor de una serie de novelas que contaban la lucha por la creación de este estado por un grupo revolucionario que, por supuesto, triunfaba. La República Americana del Noroeste comprendería los estados de Washington, Oregon, Idaho y el oeste de Montana, aunque algunos también incluyen el resto de Montana y Wyoming. Se eligió esta zona por estar alejada de los centros de poder de Washington DC y Nueva York, además de también tener costa y frontera con otro país. La cuestión demográfica es importante también. Esos estados son algunos con los porcentajes de eurodescendientes más altos de todo Estados Unidos. Y si profundizamos en la historia de la región podemos ver un precedente. El estado de Oregon fue el único en ser aceptado en la Unión que tenía una cláusula que prohibía la presencia de afrodescendientes. También fue uno de los estados con mayor presencia del Ku Klux Klan. La posibilidad real de que esta área se independice son bajísimas, pero la idea continúa viva y hay personas que todavía trabajan para que eso suceda.
Muy cerca de esta zona, otro territorio es reclamado como nación independiente. La República de Lakota es una república independiente propuesta en Estados Unidos para el pueblo de Lakota y otras personas. El territorio sugerido estaría enclavado por la frontera de los Estados Unidos, cubriendo miles de millas cuadradas en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming y Montana. Estas fronteras propuestas son del Tratado de Fort Laramie de 1851 entre el gobierno de Estados Unidos y los Lakota. Estas tierras están ahora ocupadas por reservas indígenas y asentamientos no nativos. Ninguno de los gobiernos tribales lakotas existentes apoya la república propuesta y no fueron tampoco consultados sobre la misma. Esta idea de sus activistas son descendientes intelectuales del renacer político de los nativos americanos que comenzó en la década del 60 del siglo pasado y se hizo más prominente en la década del 70. La organización más prominente fue la AIM, o American Indian Movement. Al igual que sus contrapartes afroamericanos o eurodescendientes, el FBI y otras agencias federales reprimieron y persiguieron a sus miembros. La principal figura relacionada a esta propuesta fue la de Russell Means, ya fallecido, activista y actor. Así que bueno, sobre el último punto, sobre la cuestión de los Lakota y la independencia de este grupo nativo americano, que en realidad englobaría más tribus y a gente no indígena, la verdad que no había mucho material sobre el cual trabajar, así que lo dejé dentro de este video, que es más bien sobre la propuesta de separación del noroeste de Estados Unidos. Que hay que decirlo, es una propuesta muy minoritaria de grupos que ya son en sí marginales. Aunque lo interesante, esa propuesta se superpone con otra propuesta de independencia que voy a hablar en los próximos videos, que es la propuesta de independencia de la región de Cascadia, que no solo incluiría parte de lo que sería el noroeste de Estados Unidos, Oregon, Washington, sino también las provincias occidentales de Canadá. Ya es una cuestión más transnacional, bueno, que también involucra a Estados Unidos, obviamente, pero que involucra también a Canadá. Pero bueno, eso es un tema para el otro video. Bueno, espero que les esté gustando este formato de ir sacando un video diario, desglosando estos temas más amplios en temas más particulares. Pongan en los comentarios si les está gustando este modelo de hacer videos o no, porque también me gusta el feedback que me pueden dar. Bueno, aparte también si quieren contesten la pregunta si conocían el separatismo identitario del noroeste de Estados Unidos. Bueno, gracias a todos por haber estado acá. Y pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Y gracias especiales a mis Patreons: Juan José Pozo, Mirt, David Cardona, Yarobor, Manu Canaval, Diego Londoño, Henry Matamoros, Aventan 2, Daniel Copa Osorio, Juan Camilo Arosemena Cerrato, Mosier 20212, Carlos, Johnny Cuenca García, Salo Cejas, José Flores, Gustavo Araya, Marcelo Mar Oshiro, Pedro Landa y Sebastián SQ. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.